que yo le voy a dejar a ustedes con María Paniagua Domenech. Okay. Buenas noches a todos, Dios los bendiga, ¿cómo están? Qué bueno, les voy a pedir que me tengan paciencia, yo me pongo nerviosa, les voy a hacer varias preguntas en el transcurso de la clase y no son preguntas retóricas, yo estoy esperando que ustedes me... Por eso Vilma dice que tiene sueño y yo le dije, si tú te duermes yo te voy a llamar y te voy a hacer la pregunta desde acá. Así que quiero, ¿verdad?, que me tengan paciencia, que me tengan mucho amor cuando pregunten. Así que quiero orar, quiero pedirle a mi pastora amada que ore por la clase y por fortaleza para mí en este momento. Señor, te damos gracias nuevamente. Presentamos, Señor, de manera especial a María en esta noche, Señor, y te pedimos, Padre, que tú vengas sobre ella, amén. Tu paz venga sobre su vida. Tu palabra nos dice que tu paz nos dejas y tu paz nos das. No como el mundo la da, tú la das, Señor. Oh Dios, y ella es tu hija y te pedimos gracias, que Dios. Tú, Señor, traigas paz a su corazón y traigas sabiduría a su vida, Padre. Que le des palabras, Señor, amén. Que ella pueda, oh Dios, impartir la palabra que tú le has dado en esta noche con nosotros, Padre. Sé tú de manera especial hablando nuestras vidas, Señor. Y ayúdala a entender, amén. Que no es ella la que está hablando, sino que amén. Tú eres. Tú estás hablando a través de ella, Señor. Ella es el instrumento amén. En esta noche. Señor, y es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Les voy a hacer una pregunta. ¿Alguna vez alguien le ha hecho alguna pregunta sobre religión, sobre su fe, sobre algo que tenga que ver con Dios y usted no ha sabido cómo responderle? Ok, alguien más que haya dicho, alguien me preguntó y yo me tuve que quedar callada porque yo no supe responder. ¿Me puedes decir un poquito de tu experiencia? Ok, a mí una jovencita me abordó con relación al lesbianismo. Eso fue en la escuela. Yo estaba batallando en ese curso y ella siempre defendía de una manera como profesional. Y me dijo un día, profesora, yo necesito hablar con usted. Digo yo, dígame, no, así no, es usted y yo personal, ¿ok? Experiencia para todos los alumnos y ella viene y me dijo lo siguiente. ¿Por qué usted considera que el lesbianismo es un pecado? ¿Acaso Dios no es amor? Y comenzó a abordarme preguntas que yo venía y le contestaba por la palabra. Pero ella venía y agarraba la palabra y me la devolvía. Y yo me quedaba así. Es una niña de 12 años, con un profesionalismo y un plomo y mirándome a la cara como retándome. Volvía yo y le respondía la palabra y ella volvía y me decía, pero la palabra. Y yo al último le dije, ven acá, mija, ¿de dónde tú sacas de todas esas informaciones? De Google y YouTube. De Google. Digo, la verdad que te has desinformado. Te voy a decir una cosa. A mí no me queda más argumento porque todo me lo rebates. Yes. Ahora bien, el único que tiene que vencerte de pecado es el Espíritu Santo. Yo aquí me declaro inoperante, que Jehová trate contigo. Es lo más que yo puedo, pero en verdad me dejó pensativa por más de 6 meses que yo era arrodillada. Satanás está haciendo un trabajo bien pesado. Hay muchas preguntas que las personas nos pueden hacer. ¿Cómo explicamos que Dios existe verdaderamente? ¿Cómo nosotros explicamos que la resurrección en realidad se dio? Hay preguntas que si alguien te dice, Fanny, ¿cómo tú me explicas la resurrección? Que existan pruebas. ¿Cómo tú me pruebas a mí que la resurrección, que Jesucristo resucitó? ¿Ves? Y hay personas que tal vez tratan, como dice Ibeliz, con la misma palabra. Pero a un ateo es muy difícil tú hablarle con la palabra, claro. Porque ellos no creen, primero que nada, que la palabra, ¿verdad?, es de Dios. ¿Qué es la apologética? La apologética es la disciplina que enseña a los cristianos a decir o expresar lo que creen de manera que haga sentido. ¿Ves? Es como cuando uno va a un tribunal y uno se tiene que presentar y uno tiene que presentar defensa en la posición o en lo que uno cree, ¿right?
Vemos en la Biblia que Pablo presentó defensa del Evangelio y vemos que Esteban presentó defensa del Evangelio, ¿verdad? ¿Es bíblica la apologética? Sí, es bíblica la apologética. Primera de Pedro 3, 15 al 16, no sé si Mili, tú me lo puedes leer. Primera de Pedro 3, 15 al 16. Aquí los markers. ¿Podrías repetir otra vez la definición de apologética? La apologética es la disciplina que enseña a los cristianos a decir o expresar lo que creen de manera que haga sentido a la lógica de las personas. Primera de Pedro 3, 15 y 16. Amén. Sino santidad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Amén. Ahí está. La Nueva Versión Internacional dice que honres al Señor Jesucristo como Señor y que estés siempre preparado para responder a todo aquel que te pida razón de lo que nosotros creemos. Pero ¿qué dice? Pero háganlo con gentileza y con respeto. La apologética es una herramienta muy importante que nos ayuda a defender lo que nosotros decimos que creemos. ¿Ves? Entonces, a veces nosotros nos dicen algo y porque sí, porque Dios es Dios, pero eso no le da a las personas una respuesta que le calme sus pensamientos, ¿no? Su curiosidad, por decirlo de esta manera. Tanto la apologética, como decía la pastora, como el evangelismo, son herramientas que se emplean en los no creyentes, en los incrédulos. Nosotros las utilizamos, claro, también se usan en los creyentes, pero, y vamos a hablar de eso más adelante, pero mayormente se usan en los incrédulos, ¿right? Por lo tanto, es importante defender lo que creemos. La palabra apologética viene del griego, que significa apología, que es lo que dice aquí el versículo, que es defender, estar siempre dispuestos a defender lo que creemos, ¿right? Por lo tanto, presentar de forma lógica y creíble lo que estamos defendiendo para poder aclarar las dudas que tienen las personas, ¿verdad? De una manera positiva. Esto no se trata de ganar un argumento con la gente, como la niña hizo, ¿verdad? Ella quiso ganar un argumento y ella quiso tirarte versículos, y hay personas que hacen esto, hay personas que te argumentan porque ellos quieren ganar un argumento. La apologética no se trata de yo ganar un argumento, se trata de ganar una vida para Jesucristo, ¿right? Hay personas que tienen dudas genuinas de lo que es el Señor, de si Jesús resucitó, de si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios, cómo tú lo pruebas, ¿verdad? Hay personas que tienen dudas que son genuinas, pero hay otras que lo que quieren es retarte y te quieren hacer quedar mal en frente de los demás para avergonzarte. Entonces nos toca a nosotros discernir si la persona verdaderamente tiene el deseo de aprender, nosotros podemos sentarnos con esa persona. Pero una persona que lo que quiere es avergonzarnos, yo creo que nosotros debemos tirar unas rayas, porque va a pasar, ¿verdad?, lo que pasó a la niña con Ibeliz. Aunque los creyentes caminamos por fe, eso no quita que nosotros somos seres pensantes, que nosotros somos seres que usamos la razón. Los que caminamos por fe, claro, somos los creyentes, que hemos visto a Dios obrar, ¿verdad? La fe no es una fe ciega, ¿verdad? Aunque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, la realidad es que cuando nosotros tomamos la decisión de creer en Dios, no la tomamos a ciegas, la tomamos porque hemos visto a Dios obrar. Y vemos a Dios obrar en un hermano, vemos a Dios obrar. Entonces nosotros decidimos poner nuestra fe en el Señor, entonces caminamos por fe, ¿ves? Entonces eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer aquí, ¿verdad? Trabajar con la razón de las personas. Entonces, Dios no quiere que nosotros tomemos decisiones a ciegas. Eso no es lo que Él está buscando, ¿verdad? Y vemos que la palabra dice que cuando Pablo predicó en la iglesia de Berea, ellos buscaban a ver si lo que Pablo estaba diciendo hacía sentido y era verdad.
So, nosotros tenemos que usar la razón, ¿verdad? Dice la palabra que amemos a Dios con nuestro corazón y con ¿qué más? Con nuestro entendimiento y con nuestra mente. So, ¿cuáles son entonces los objetivos de la apologética? Los objetivos de la apologética son, número 1, probar los argumentos de la fe cristiana, lo que nosotros creemos. Se trata de presentar de una manera ordenada y lógica lo que nosotros creemos. Número 2, defender el cristianismo ante los ataques de una generación que cada vez sale con algo diferente de que Dios no existe. ¿Ves? De que nosotros estamos locos, de que creer en Dios es como creer en Santa Claus. So, estas son las cosas que el mundo dice de nosotros, ¿verdad? Que nosotros no tenemos como sentido. Refutar las creencias contrarias a la fe. La apologética nos ayuda a ganar personas para Cristo, porque cuando tú persuades a la persona y la persona queda convencida de que la fe que nosotros tenemos es una fe real, de que Dios sí existe, aunque tal vez no lo podamos ver físicamente o probar con evidencias, entonces ganamos a alguien para Cristo. La apologética contribuye a la formación espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocemos lo que creemos, lo podemos explicar, lo podemos expresar, nos ayuda a nosotros como creyentes a estar más firmes, a poder decir, yo sé defender lo que yo creo, ¿verdad? So, hoy nosotros vamos a trabajar. ¿Alguien tiene algún comentario? Mi esposo me dijo, está pendiente que tú digas si alguien tiene comentarios, porque si no vas a terminar la clase en 2 minutos. So, ¿alguien tiene algún comentario y con amor con las preguntas? Si yo no le sé contestar las preguntas, pues yo, oh Dios. No. Si yo no le puedo contestar las preguntas, pues yo le voy a traer la respuesta. ¿Tú me miraste con el rabito? ¿No? Sí, con el área periferial. Lo que pasa es que esto empezó hace un par de meses atrás. Yes. Y es bien interesante porque tú preguntaste al principio que si nosotros había llegado un momento en que nos habían hecho una pregunta del cristianismo que no podíamos responder. ¿Qué pasa? Me corrige si me equivoco porque yo estoy aprendiendo también. Apologética es un estilo también. Ok. Entonces, a mí me encanta porque es cuando tú ves cuando tú ves eso pasando, son 2 personas, normalmente un ateo y un creyente, que empiezan a ir back and forth. Pero ¿cómo tú puedes explicar esto? Y el creyente le contesta, entonces el otro vuelve y le contesta, y el creyente le contesta. ¿Qué pasa? Eso en realidad, para los que lo están escuchando, crea un nivel, o sea, los va elevando en su entendimiento, porque el que está escuchando está aprendiendo. Yes. Y entonces, obviamente, eso para mí va un poco más atrás, porque yo entiendo que la apologética viene de Apolos, que lo reconocen como el primer evangelista, y él era bien conocedor de la palabra y era ferviente. Para mí eso ferviente era que se paraba y empezaba, dale, vamos a debatir. Y entonces ese era su estilo de llevar la palabra, ¿no? El estilo de, Pues sí. yo te tengo que contestar que sí, porque si uno entra en un debate así con una persona que lo que viene es como la niña, a estar refutando, pues uno tiene que saber que tú tienes que estar preparado para seguir por ahí para abajo. Yes. Porque puede llegar un punto en que en que tú no puedas responder a algo y entonces esa persona se va a ir con que, viste, que te no gané. pudiste Yes. explicar. Como la niña mía. Yes. Y entonces, esa manera de determinar cuando ya mi conocimiento ha llegado a su máximo, pues yo decir, mira, en realidad lo que tú estás tratando de hacer es desacreditar algo que existe. Yo voy a dejar que el Espíritu Santo bregue contigo. Lo que yo le dije. Pero hay gente que sigue por ahí arriba sí. hasta que llega a un punto donde el otro dice, ya antes yo no tengo más nada que contestar. Por eso dije que hay que ejercer discernimiento, porque hay un versículo que dice que no le echemos las perlas a los cerdos, right? Cuando viene alguien con un deseo genuino de aprender de la palabra de Dios, tú puedes abrirte. Yo me senté con una muchacha que ella tenía preguntas
pero unas preguntas profundas. Y tú no puedes contestar todas las preguntas, porque hay preguntas que no tienen respuesta. Pero la persona sabe que tú estás tratando de responder sus preguntas, pero cuando es una persona que lo que quiere es hacerte quedar mal, va a seguir. ¿Ves? So, yes. Y yo he visto debates donde se voluntariamente van un ateo Oh, sí. y un cristiano y lo hacen. Los ateos entienden que lo que están es convenciendo a los ateos Ajá, de que queden ateos, pero la realidad es que lo que estamos haciendo es convirtiendo a cristianos. Yes. Porque para mí siempre gana la palabra de Dios. Ujú. O sea, no hay manera o sea, porque tú le puedes decir, yo no te puedo explicar nada de lo que tú no quieres creer, pero yo te puedo garantizar que si tú te das la oportunidad lo vas a creer. Porque es la verdad. Yeah. O sea, eso no es mentira. O sea, si tú no quieres ver, no vas a ver. Pero si tú te das la oportunidad a ver, tú vas a ver. Tú vas a ver, yes. Ahí ya Yeah. Esa me quedó bonita. ¿Sí? Ruth. Sí, hace tiempo, hace como 9 años, que él empezó también a mostrarnos sobre lo de Apocalipsis, qué sé yo, en la casa de los pastores. Y él dijo algo que me impresionó. Cuando tú no tienes argumento, usualmente cuando va a haber un debate, la persona que viene está bien, ella sabe lo que trae y conoce lo que va a decir. Entonces, si nosotros no estamos preparados, decía él, usted dice, la palabra dice, no lo que yo te diga. Entonces allí empezamos a romper el argumento que traen, porque si no usamos la sabiduría, y eso nunca se me olvidó a mí, es verdad. Hay gente que, cuando estaba el Señor siendo tentado, dice que convirtiera esos panes en ¿cómo se llama esa piedra? En pan. ¿Qué le dijo él? Porque el escrito está. O sea, siempre tenemos que basarnos en lo que escrito está, no lo que yo pienso o lo que yo argumento. Exacto, por eso mi perdón, argumentando esto, por eso yo siempre decía a la jovencita, escrito está, dice la palabra, no digo yo, y yo le creo a la palabra, es lo que yo decía, pues entonces ella me decía, pero la palabra dice, y en verdad lo decía, lo que pasa es que lo sacan fuera. Oh, sí, de contexto. Yes. So, quiero tocar uno de los temas, ¿verdad? Ya después de la introducción de lo que es la apologética, que muchas personas se cuestionan, y es el problema del mal y el sufrimiento, ¿verdad? So, ¿qué piensa el mundo del problema del mal? Les voy a dar algunas de las cosas que el mundo dice. Número 1, ¿por qué un Dios bueno permite que pasen cosas malas? ¿Right? La existencia del sufrimiento muestra que Dios no existe. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Si Dios existe, entonces, ¿por qué no termina con el sufrimiento? Por lo tanto, es probable que no exista un Dios bueno, porque si existe un Dios bueno, destruiría el mal, ¿right? So, vamos a hablar aquí con calma, poco a poco. El tema del sufrimiento es uno de los retos más grandes para la fe cristiana, ¿right? ¿Por qué permite un buen Dios que sus criaturas y aún sus hijos sufran? El reto es un obstáculo para los no creyentes, pero también para los creyentes, ¿verdad? No solamente para los no creyentes en este caso, ¿verdad? No hay prueba mayor a la fe que esta, ¿verdad? Que es pensar que el Dios que nos ama nos permite sufrir. Y a veces de modo que nosotros pensamos que no lo vamos a poder tolerar, ¿verdad? So, especialmente cuando a nosotros en algunas iglesias se nos enseña que cuando venimos a Cristo vamos a ser prósperos. Vamos a tener, todo nos va a salir bien, ¿verdad? So, nos enseñan mal, right? So, primero es importante distinguir que entre los dos tipos del mal, y necesito que me prestes atención aquí porque los voy a separar ahorita en 2 grupos, es importante distinguir que existen 2 tipos de mal. El mal moral y el mal natural. ¿Qué es el mal moral? El mal moral es el resultado de las acciones, de las acciones o de las decisiones que toma el ser humano. Cuando alguien asesina a una persona, una violación, un robo, cuando entra un joven a la escuela y le dispara a todas las personas, eso es el mal moral.
El mal natural es el resultado de procesos naturales tales como terremotos, destrucciones, inundaciones y enfermedades. Y estamos hablando de terremotos que destruyen ciudades enteras y matan personas en todo el pueblo. No es, claro, los terremotos son necesarios para el planeta, pero no en una escala que destruya, ¿no? Mirando estos dos tipos de sufrimientos causados por el mal moral y el mal natural, yo les voy a preguntar a ustedes, y esto no es una pregunta retórica, ¿qué es la felicidad? Si ya que vimos el sufrimiento aquí, ¿qué es la felicidad? No todos a la vez. Bueno, yo tengo un concepto. Para mí, la felicidad es el estado de ánimo que te hace sentirte plena, de que todo está bien, de que nada va a pasar. Okay. Si todavía pase mal, tú lo puedes vivir. Ok, ¿es la felicidad la ausencia de sufrimiento? No. Eso es lo que piensa el mundo, ¿ves? Que la felicidad es la ausencia de sufrimiento, pero como dice Ibelis, la felicidad bíblica, bíblicamente hablando, no es la búsqueda de placer, sino el llegar a ser lo que Dios destinó que nosotros fuéramos, moral, intelectualmente, ¿verdad? Que nosotros podamos florecer y experimentar la vida de la forma en la que Dios ya destinó. Cuando tú tienes un llamado de enseñar y tú estás enseñando, tú te sientes plena y realizada. Esa es la felicidad, el cumplir lo que Dios ha dicho que nosotros vamos a hacer. ¿Ves? Por eso si tú estás en un ministerio y tú te sientes pleno, tú dices, esto es lo que Dios me llamó a hacer. Y uno se siente pleno, ¿verdad? Dijimos que hay dos tipos de mal. ¿Cuál es? El moral y el natural. Dentro del problema del mal y el sufrimiento hay dos puntos de vista de los seres humanos. Está el punto de vista del creyente y el punto de vista del incrédulo. ¿Right? El punto de vista del incrédulo, que es el que dice que un Dios bueno no permitiría tanto mal, entonces usan eso para decir que Dios no existe. Y el punto de vista del creyente, que a pesar de que sabe que el sufrimiento tiene propósito y que no le quita a Dios su poder, a veces en su corazón se cuestiona por qué existe tanto mal. ¿Ves? ¿Por qué pasan estas cosas, Señor? Si queremos alcanzar, y esto es bien importante, si nosotros queremos alcanzar a los no creyentes, es importante que aprendamos a ver desde el punto de vista de ellos, para poder llegar a ellos. Es importante que aprendamos a utilizar las herramientas de la razón que Dios nos ha dado, como dice Primera de Pedro, y en ocasiones evidencias para poder dar razón de lo que nosotros creemos. Ok, ¿por qué piensan ustedes que debemos usar la razón y la evidencia cuando nosotros nos enfrentamos con un ateo o un incrédulo? Porque también tenemos que tener algo presente, que esas personas pueden arrastrar algo que los lleva a ser ateo o puede ser que, no sé, su papá o algo de ellos hayan sido ateos y alimentaron esa creencia. Por ahí también en ese caso puede ser mucho más difícil. No sé si la palabra es correcta, es debatir o tratar de lograr. Como por ejemplo si la persona perdió un familiar ok. Regularmente los ateos son muy analíticos. Yes. Es decir, para tú convencer a una persona atea, no basta con que tú digas que Jesucristo, que murió en la cruz, no. Tú tienes que ir al terreno de usar el razonamiento lógico para poder llegar a que él o ella pueda entender esa realidad. Cierto. Esa es la razón por la que nosotros usamos la razón con ellos y la lógica, right? Los vamos a separar. Hay mucha gente. Yo traje para 2 grupos. Vamos a separar en 2 grupos. Por aquí, por Víctor y Vilma. Separamos a Víctor y Vilma. Entonces, yo les voy a dar 2 casos, ¿ok? 2 casos y ustedes me van a presentar, van a escoger a una persona del grupo que presente el argumento. Vamos a argumentar. Les voy a dar 2 casos aquí. Ok. Esto está interesante. A mí me gustó mucho.
So, ¿cómo tú le explicas a un incrédulo que el sufrimiento y el mal, supongamos de una madre que va manejando, tiene un accidente, su bebé estaba en el carro, su bebé muere y iba manejando un alcohólico? ¿Cómo tú le explicas que Dios sigue siendo bueno y que eso que pasó tuvo una razón de ser? ¿Ok? So, Eso no nos lo deja a nosotros. Este es el mal moral. Tú vas a dar la explicación de cómo tú le explicas a alguien. Hay unos versículos aquí. Me pusiste rojo. Hay unos versículos, mira, hay unos versículos aquí que ayudan un poquito. No, yo les quiero hacer una pregunta. No, les voy a hacer una pregunta a ustedes. Y el otro, ¿cómo tú le explicas a un hombre que pierde a toda su familia en un terremoto y él fue el único que sobrevivió, que Dios es bueno, y le explicas la razón por qué eso ocurrió? So, se pueden dividir, hacen un argumento, escogen a una persona que presente. ¿Tú vas a querer que un grupo se quede aquí y otro se vaya acá para que puedan ¿Qué tú hablar crees? o se quedan todos aquí? Como ellos quieran. ¿Cómo está más cómodo? No, los que están cerca de la puerta que se Que se salgan, ok. Yo tengo unas preguntas extra para el grupo que va a ser la parte moral, ¿verdad? ¿Creen ustedes que Dios puede hacer todo? Ok. ¿Quién cree que hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Ah? El ateo. Dios lo puede hacer todo, pero si tú no quieres, no lo puede hacer. Pero hay algo que Dios no puede hacer. Obligarte, no le gustan las cosas obligadas. Dice la palabra que Dios no puede mentir. So, Dios no puede mentir. Dice la palabra que Dios no nos puede dejar de amar. ¿Por qué? Porque estas cosas que Él no puede hacer están en su naturaleza, ¿verdad? Y eso es para que ustedes se vayan con esto en la cabeza cuando ustedes vayan a contestar el argumento. Tampoco puede dejar de ser justo. No puede dejar de ser justo, no puede tentar a nadie, ni él es tentado por el pecado. Lo que pasa es que entonces tú lo que estás diciendo son todas características. De Dios, pero no. Váyanse con esto en la cabeza cuando se dividan y piensen. Sí, porque los que están cerca de la puerta van a coger contestar. Ok, divídanse por aquí por la mitad para un lado y la mitad para el otro. Y escojan quién va a presentar. Y los títulos son Pi. El grupo de afuera dijo que la persona es algo más difícil. Bueno, si se da algún otro, ya. Ok, en este grupo va a presentar Irma, así que vamos a pedirle a Irma. ¡Ay! ¡Eh! ¡Woo! Good job. Efraín. ¿Cómo tú le explicas a un incrédulo que el sufrimiento y el mal de una madre que pierde a su bebé en un accidente de carro, que manejaba un alcohólico, que Dios existe y que Él es bueno y que el sufrimiento tiene una razón de ser? Las divertidas no representan la opinión del presentador. Pues nosotros llegamos a un entendimiento de que en realidad Dios no tiene nada que ver con la muerte de la persona. Fue la decisión que tomó la persona que decidió irse al volante borracho. O sea, que Dios tiene el control de todo, sí, pero si Dios tuviera el control 100% de nosotros, nos quita el libre albedrío que nosotros tenemos, porque entonces no podríamos escoger. Y esa persona que no estaba en el carro tomó la decisión de beber, emborracharse y pues pasó un accidente y murió una persona inocente. ¿Qué pasa? Muchas personas, no sé si llamarle incrédula, porque eso es como una palabra bien fuerte, o ateo, o personas que no están tan cerca del Señor, siempre lo que están buscando es una determinación lógica a su contestación, y nosotros no siempre la podemos dar. O sea, porque las razones de que Dios, por qué Dios permitió eso, nosotros no las sabemos.
ni nunca la vamos a saber. Es más, era Jesús cuando le preguntaron que cuando él volvía, y él decía, solo el Padre sabe, ni él mismo sabía. Y Jesús es parte de Dios. Eso quiere decir que nosotros lo más que podemos hacer es utilizar eso como punta de lanza para decir, yo no sé las razones que tuvo el Señor para permitir eso y nunca las sabe, pero yo sé que si tú te das la oportunidad de conocer al Señor, el Señor te va a dar la fortaleza para poder salir de ahí. Porque lo único que tiene que haber es un poquito de voluntad y el Señor hace lo demás. O sea, si la persona decide, no, yo no quiero tener nada que ver con el Señor porque Él permitió esto, eso es otra decisión que tomó Él. Y si no tuviéramos esa oportunidad de tomar esa decisión, el Señor nos quitaba el libre albedrío, que no forma parte de su naturaleza. Muy bien, muy bien. Se puede defender este argumento de esta forma, ¿verdad? Cuando un incrédulo ve la realidad de todo el sufrimiento, porque es obvio el sufrimiento en este mundo, no le hace sentido que un Dios bueno permita que estas cosas pasen, ¿verdad? Y concluye que entonces Dios no existe. Y que si existe, tal vez no es poderoso suficiente como para detener el mal, ¿verdad? Cuando decimos que Dios es todopoderoso, no significa que Él es capaz de hacer cualquier cosa que podamos pensar. La Biblia dice que para Dios todo es posible, en Mateo 19:26. Claro, hay cosas que Dios no puede hacer, como mentir. Tito 1:2, tampoco puede ser tentado por el pecado, ni puede tentar a otros, ¿verdad? Santiago 1:13. Dios no puede hacer algo que esté fuera de su naturaleza o que va en contra de algo que ya Él estableció. Él no puede eliminar el mal sin causar otras consecuencias, ¿verdad? Porque Dios creó el hombre a su imagen y el hombre decide si ama a Dios o rechaza a Dios. El hombre, Dios no te obliga a que tú lo ames. Eso es el libre albedrío. Escogemos obedecerlo o no obedecerlo. Y cuando las personas deciden desobedecerlo, entonces estamos fuera de la voluntad de Dios. Y como resultado, pasan accidentes, malas decisiones que tomamos y causamos sufrimiento en el mundo, ¿verdad? Por ejemplo, alguien decide entrar a la escuela y matar a 2 o 3. A veces Dios, como dijo la pastora, no ha llegado tu tiempo y te protege. Pero hay veces que te llegó el tiempo y Dios va a permitir que eso pase. ¿Right? Así es. ¿Qué les pareció esa defensa? Excelente. Amén. Vamos bien. Me dijeron que Fanny iba a exponer ahora esto, ¿no? Carlos me mandó a hacerte la maldad. Emanuel. Nosotros creemos que en la unión está la fuerza. Amén. ¿Cómo? Así que vamos a traer a nuestro equipo de defensores. ¿Cómo ustedes le explican a un hombre que pierde a toda su familia en un terremoto y el único que sobrevivió fue él, que Dios es bueno, y explica la razón de lo ocurrido? Vamos a brindar 3 argumentos. Okay. Y vamos a comenzar con el primero. Bueno, el primer argumento, ¿verdad? Podemos evidenciarlo con la palabra, que en Génesis nos enviaste a Génesis 3:19, ¿verdad? Y lo que está indicando esos versículos es cuando el Señor le dio el castigo, ¿verdad? Al hombre por haber desobedecido, por comer ¿verdad? De ese fruto. Le dio, ¿verdad? Unos castigos, ¿verdad? Unas consecuencias por eso, ¿verdad? Pero no tan solo arrastró, ¿verdad? El hombre tuvo consecuencias, la tierra también con eso tuvo consecuencias. Entonces Dios no tiene culpa de los desastres naturales. ¿Por qué? Porque desde la caída del hombre también la tierra fue maldita. Y como la tierra fue maldita, pues todos estos terremotos, todos estos huracanes, todo eso, la tierra está gimiendo. Lo bonito es que el Señor nos envió a Jesús, ¿verdad? Para revivirnos a nosotros, pero también lo va a hacer con la tierra. Lo que pasa es que la tierra está gimiendo, esa venida también. Porque dice la palabra que, ¿verdad? Que va a haber cielos nuevos y tierras nuevas. Así que el Señor no tiene culpa de los terremotos, sino que
Ahora hay otros argumentos. Aquí, Ese es el para primero. eso, ese es el primero. La culpa no es de Dios. La culpa Hay no es de procesos Dios. naturales. La culpa Compañero. es del hombre, que según ella dice, en Génesis dice que el hombre pues pecó, pues la tierra fue maldita. Pues entonces en Romanos dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, al pecado. La creación fue sujetada al pecado. O sea que con el pecado también la creación fue sujeta al pecado. No por su propia voluntad, porque la creación no iba a decir, yo voy a hacer lo que yo quiera. No va a pecar. La creación no va a pecar. Sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, como ella dice. El hombre pecó, arrastró con el pecado a la creación también, y por consecuencia todo está saliendo mal por culpa del pecado del hombre. Desde el comienzo, al hombre pecar, también en la tierra cayó en eso, en esa esclavitud, porque la tierra también, la creación está en esclavitud, hasta que llegue la libertad gloriosa del Señor, que la va a libertar. Como digo, cielo nuevo. Y si con esos dos argumentos todavía que está en una crisis, nosotros le vamos a decir que aún en la tragedia existe misericordia de Dios y que Dios le libró, ¿verdad?, de la muerte. Y parte de ese proceso es que volver a redescubrir cuál es su nuevo propósito y cuál es la razón por la cual Dios lo mantiene con vida y cuál es ese nuevo significado de vida. También explicarle que la diferencia, esto es un excelente punto que trajo Liz Mari, es que la diferencia entre el incrédulo y la persona creyente es que el incrédulo solamente basa su fundamento y su visión de vida en razón. Y cuando pasan situaciones que a veces no tienen razón, ¿verdad? A diferencia del crédulo, que se basa en razón, pero también en fe. Y a veces la fe es ausencia de conocimiento. Y entonces nosotros dirigirnos hacia ¿verdad? Pues explorar cuál es ese propósito, cuál es ¿verdad? El deseo de Dios en nuestra vida y cuál es su nuevo propósito por la cual vivir. Así que eso básicamente son nuestros tres argumentos. Y lo enviamos para que lea a Job. Y ahí decían los hermanos, y es cierto, ¿verdad? Now, ¿por qué dos explicaciones? Porque la explicación del mal moral no explica los desastres naturales. Entonces dividimos en dos tipos de mal, ¿ves? El moral y el natural. Aquí es importante poder explicar que vivimos, como dijeron ellos, en un mundo caído. Entonces estamos sujetos a desastres naturales que no habrían ocurrido si el hombre no hubiera escogido rebelarse en contra de Dios. Los efectos del pecado de Adán y Eva afectó la naturaleza, ¿verdad? Y como dijeron ahí, la creación gime y espera la manifestación de Dios. Y Vilma mencionó algo bien importante, y yo lo tengo aquí y me pareció gracioso porque ella dijo que ahí tú le presentas a Jesucristo. Y este es el momento que Dios abre para tú evangelizar a la persona. Porque la persona está en un estado donde tú le estás diciendo, el pecado dañó al mundo, pero vino Cristo. Y entonces ahora tú le introduces el evangelio. ¿Ves? Esto es bien importante, es una parte clave de la apologética. Por eso va junto con el evangelismo. Finalmente, aquí hay evidencia del mal y la vemos en todo el mundo, ¿verdad? También hay evidencia de que existe un Dios bueno, porque tenemos evidencias del sufrimiento, pero tenemos evidencias de que existe un Dios. Tenemos evidencia de un mundo creado por un ser inteligente, ¿verdad? Porque dice que la creación muestra que la obra de sus manos, ¿verdad que sí? Y también nosotros damos testimonio y somos evidencia de un Dios que es poderoso, ¿verdad? Y que nosotros representamos ese Dios. No, esta defensa fue una defensa para los incrédulos, ¿verdad? Cuando tú estás trabajando con un creyente es un poco más fácil. ¿Por qué? Porque el creyente tiene algo que el incrédulo no tiene. ¿Qué es?
el Espíritu Santo, ¿verdad? Que mora en nosotros y nos ayuda a entender un poco los misterios de Dios. No todo, como decía Efraín, no lo vamos a poder comprender todo. Pero un creyente tiene el Espíritu Santo. Y el creyente sabe que el sufrimiento es parte de la vida. Y que es parte y es causa de la desobediencia y del pecado que mora en nosotros, ¿verdad? Y como dijo el hermano, tenemos el ejemplo de Job, que aunque tal vez nosotros no podamos comprender totalmente por qué Job pasó por todo lo que pasó, vemos a Dios manifestarse en la vida de Job, ¿verdad? Tenemos a Pablo, que sufrió un aguijón que lo atormentaba, ¿y cuál era el propósito? Que se recordara de dónde salió. Que no se orgulle, que no se, ¿verdad? Mantenerlo humilde. Tenemos a José, un joven vendido por sus hermanos, acusado falsamente, encarcelado, y al final él mismo declara que eso fue propósito de Dios. Estos son algunos personajes pulidos por el sufrimiento, ¿verdad? Esto quiere decir que aunque no nos gusta el mal, no nos gusta el sufrimiento, todo obra para bien para aquellos que aman a Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que la prueba produce paciencia. Santiago 1, del 3 al 5. La prueba muestra las obras de Dios. Juan 9, 3. Y esto es cuando los discípulos van caminando y ven a un hombre enfermo y ellos le dicen, ¿quién pecó para que éste naciera así? ¿Qué dijo Jesús? Nadie pecó. Él es hasta así para que la gloria de Dios se manifieste. ¿Right? El sufrimiento muestra nuestra fe y la purifica. Las pruebas y el sufrimiento proveen la oportunidad para mostrar amor y empatía por los demás. Dice la palabra que lloremos con los que lloran. El sufrimiento mantuvo a Pablo humilde. Jesús, por lo padecido, aprendió obediencia. Hebreos 5:8. El dolor y el sufrimiento producen crecimiento en el creyente. Entonces, ¿qué nosotros concluimos hoy? Que el mal no prueba que Dios no existe. El mal prueba que Dios en su infinita misericordia nos dio la libertad de escoger vivir para Él o sin Él. Que tenemos la libertad de amarlo o no amarlo. Que tenemos la libertad de obedecerlo o desobedecerlo. Dios puede destruir el mal, pero al hacerlo nos tiene que quitar la habilidad para decidir. Así es. ¡Tará! Aquí está el sombrero, María. Bueno, yo creo que en un mundo tan imperfecto como este, la única manera en que Dios puede transformar su naturaleza o su creación es a través del sufrimiento. Eso es lo que nos dice la palabra. Que tenemos que pasar sufrimiento para poder entrar en el reino. Tenemos que pasar todas estas tribulaciones, porque es la manera en que Dios nos hace perfectos dentro de nuestra imperfección. Porque nunca llegaremos a ser perfectos mientras estemos en este cuerpo. Pero podemos caminar hacia la meta, que es Jesucristo, ¿no? Que es nuestro ejemplo, hacia donde nosotros debemos caminar. Nunca llegaremos a ser lo que Dios, o sea, lo que éramos. La culpa la tiene Adán y Eva. Nunca llegaremos a ser lo que éramos hasta que no lleguemos allá y cambiemos este cuerpo mortal por un cuerpo incorruptible. Y cuando tengamos un cuerpo incorruptible, pues entonces llegaremos a donde tenemos que llegar. Pero para poder tener este cuerpo incorruptible allá arriba, tenemos que pasar por este camino, que no es de rosa, pero es la manera en que Dios nos da forma. Oh, eso pegó. Como el oro. Es la manera en que Dios nos da forma. Sí. Yo creo que nosotros no tenemos una respuesta para una persona cuando pasa esos momentos. Como dijo la hermana, que la persona le dijo, ¿cómo? Si Dios es bueno porque mi hijo murió por este terremoto que ha pasado, murieron 40,000 personas, y viene una persona que no es cristiana y nos dice, ¿cómo explica eso? Nosotros no tenemos explicaciones, pero sí se dieron muchas cosas aquí clave.
Y para mí la primera sería lo que María incluyó, el Espíritu Santo. Porque la palabra dice que cuando nosotros vayamos a una persona o vayamos a hablar, el que nos va a poner la palabra en la boca, ¿quién va a ser? El Espíritu Santo. Pues si ese momento cuando llegue, yo no voy a tratar de hacerlo yo, ¿no? Hay unos varios ejercicios que uno puede hacer que uno mientras Espíritu, dame palabra para poder hablar, porque yo no voy a poder, sinceramente nadie va a poder consolar a una persona en eso como que esté pasando esos momentos bien fuertes, a menos que sabe que todo el que lo puede, Señor, que lo sabemos, que es el Espíritu Santo, el que lo puede, el que está con nosotros, es el único. Y ciertamente hay muchas cosas que no tienen razón y que nosotros no podemos explicarlo. Estas cosas se explican a base de la fe. Por eso es que el hombre está allá afuera tratando de buscarle solución a sus problemas y entendimiento a lo que le está ocurriendo. Pero si no, hasta que no conozca a Cristo, no va a estar conforme. Porque nada de esto se explica sino en la fe. Porque uno sabe que todo tiene propósito en Cristo. Y esa es la única solución o la única, que yo diría, respuesta que le podemos dar. Y ellos pueden gastar todo su tiempo tratando de entenderlo racionalmente y no le van a encontrar. No le van a encontrar ninguna razón porque no es justo a los ojos nuestros ni es razonable que un bebé se muera porque alguien le hizo daño. Eso no es justo a los ojos de nadie, ni a los ojos de Dios tampoco, ¿verdad? Ni a los ojos de Dios, porque Dios es justo. Pero esto tiene propósito en el Señor. Tal vez no era el tiempo del bebé, era el tiempo de que la madre aprendiera algo a través de esa muerte, o de que el que lo agredió aprendiera algo a través de esa experiencia. Eso está en el arcano de Dios, y lo que está en el arcano de Dios nosotros no lo podemos explicar. Y eso está en nosotros mismos, que somos cristianos, porque como usted ha dicho, ¿cómo nosotros vamos a morir? Nadie aquí sabe cómo vamos a morir. ¿Seguro? Muchos cristianos murieron en la epidemia de COVID. Porque hizo esto, no, es que era su tiempo. Seguro, uno dice, tiempo. Si no hubiera sido por el COVID, pero es que era su tiempo. Muchos preferimos morir, en la cama durmiendo, sí, yo no sé cómo yo voy a morir, un accidente, un balazo, pero no sé. Yo lo único que le pido al Señor es que mi esposa tenga buena seguridad para allá. Yo le he pedido al Señor que cuando yo me muera, dormidita, y que yo me despida de todo y me voy a ir a dormir. Me esté durmiendo una muerte. Le cae a pollo. Bueno, quiero sus opiniones sobre cómo le pareció la experiencia y qué le gustaría, si le gustaría más de esto o pasamos a otro tema. Estamos aprendiendo a defender nuestra fe, porque queremos aprender, tomar un poquito de esto más para entonces pasar al evangelismo. Y en el evangelismo vamos a hacer esto, pero un poquito de otra manera. ¿Ves? Ya vamos a utilizar herramientas espirituales. Aquí estamos usando más la razón. Pero al poder utilizar la razón nos ayuda a nosotros a enfrentarnos a ese tipo de personas cuando vayamos a evangelizar. Por eso comenzamos por aquí, porque no todo el que usted se encuentra es fácil de abordar, ¿verdad? Hay gente que es bien difícil y hay gente que no le podemos hablar. Yo pienso que debemos de desarrollarnos más en este tema, porque esa manera de evangelizar yo pienso que es bien necesaria en el mundo en que estamos viviendo hoy en día. Que tantas personas googlean y buscan contestaciones y pues de alguna manera nosotros tenemos que reforzar nuestro conocimiento y nuestro intelecto bíblico como para poder meter puños de amor. Lo que pasa es que uno conoce la Biblia, pero en estos momentos en que tú tienes que saber aplicarla a la situación que tú estás enfrentando. Entonces eso requiere como
ciertas destrezas, como que tú, ¿verdad? Comiences a pensar de esa manera, es una manera de pensar. ¿Ah? Y uno desarrolla la confianza también. Y uno desarrolla confianza en lo que uno está haciendo. Y ya cuando tú vas a evangelizar, que le añades otras herramientas a lo que ya aprendiste, entonces no es tan difícil. Eso es lo que le voy a decir. Ahora mismo, estos dos ejercicios que nosotros acabamos de hacer, el del natural y el del moral. ¿Quién dice que nosotros nos vamos a salir mañana y nos vamos a enfrentar con eso mismo? Entonces la contestación, ya tuvimos la práctica de lo que tenemos que contestar. O sea, yo pienso que mientras más nos expongamos a ese tipo de conversación y de intercambio de opiniones y de búsqueda, nos desarrollamos más y nos pulimos más en lo que tenemos que hacer para evangelizar. Y todo el mundo debe tratar de participar porque esto nos ayuda a todos. La experiencia de una persona ayuda a la otra y en la conversación es que se desarrollan diferentes puntos de vista. Yo creo que podemos traer diferentes situaciones de diferentes experiencias de vida y traer 2 o 3 actividades más que nos ayuden a pulir esto. Y no tan solo de personas ateas, personas de otras religiones. Bueno, sí, eso lo tenemos en la lista. Son, y preguntas difíciles, porque a veces esto es que estamos, esto es el diario vivir, pero hay otras preguntas. Ejemplo, una vez escuché en una radio que un muchacho llamó y dijo, ¿y si Dios es tan bueno y tan poderoso, por qué no mató al diablo? Porque el diablo también tiene su tiempo. Entonces, los que estaban ahí le dieron argumentos a él, pero aún él decía, pero ¿por qué lo mantiene? O sea, que son cosas que van a venir, porque el diablo también. Ahí es donde tú ves que la gente hace preguntas que tienen respuestas, pero tienes que irte a la palabra. Entonces, si tú no crees en la Biblia, entonces no tienes contestación. Porque lo otro es que si tú no crees en la palabra, lo que dice la palabra, él dice que él va a hacer, ¿verdad? El Señor tiene un tiempo para él. Pero mientras tanto, él lo está usando ¿para qué? Para darnos forma a nosotros. Y después que termine con nosotros, entonces empieza a comer. Exacto. Pero son contestaciones bíblicas. Y si la persona es atea, que no cree en la palabra, entonces ellos mismos cancelan ¿cómo diríamos? No tienen la oportunidad de alcanzar entendimiento en esto. Ruth, y después yo pienso que este tipo de actividad ayuda a despertar la curiosidad de la persona y es una manera de cómo llevarlo de nuevo a la palabra. Entonces, dentro de las congregaciones hay mucha gente que tiene muchas preguntas. Y entonces sería bonito que cada uno de nosotros tomemos 1 o 2 personas en la congregación el domingo de contarle esto para que se animen a venir. Porque ¿cómo vamos a ir a hablar algo que yo no tengo certeza? Tal vez podemos ayudar a las personas de la congregación a contestar sus preguntas existenciales. Son preguntas existenciales. Esto es lo que es. Sí, por eso decía que dentro aún de nuestra congregación hay personas que les ayuda, tienen esta clase de preguntas. Por ejemplo, hoy escuché yo a un misionero que le preguntaron, que vino de allá, del sitio donde fue el terremoto. De Turquía. Vino de Turquía, él estaba allá establecido. Y él dice que él cree que estas son consecuencias porque hacía como 2 o 3 semanas mataron a 8 misioneros en un parque allí. Y preciso, allí fue todo lo que pasó. Entonces él dice que encontraron a un niño que estuvo como por, creo, 7 días que estuvo el niño ahí enterrado y que cuando le preguntan al niño, le preguntan ¿qué fue lo que te sostuvo vivo allá adentro? Y él dijo, pues yo no sé. A mí siempre llegó un personaje y me daba para que yo pudiera comer y sostener. Estaba vestido de blanco. Entonces yo digo, ahí miramos cómo el cuidado de Dios, cómo aquel que realmente amamos a Dios, le servimos a Él, tenemos la protección divina de Él, a menos que no nos toque, ya nos toque, bueno, pero siempre vemos la mano de Dios. Esas vivencias
son más impactantes en la vida de alguien que duda, que un argumento. A ver, es más, yo he oído gente que están evangelizando y le hablan de Apocalipsis. ¿Qué tiene que ver Apocalipsis en conocer el amor de Cristo? O sea, no entiendo. Entonces, tenemos que aprender a ser certeros en qué usamos en el momento en que el Espíritu de Dios nos dirija. ¿A qué vamos a decir a la persona? A veces no hay ni que decir nada más, un abracito y uno llora con él y eso consuela. Amén. Efraín, ¿tú querías decir algo? Me gustó lo que estaba diciendo la persona esa en el radio, que estaba hablando bien de que porque Dios no destruye al demonio. En la creación estaba el árbol del bien y el mal. Y hasta en ese momento, donde todavía no se había insertado el pecado, el Señor siempre proveyó algo para que existiera el libre albedrío. Eso nunca va a dejar, eso es como el agua y el aceite, ¿no? Porque no es parte de él. O sea, yo te tengo que dejar escoger porque si no te dejo escoger, eres un robot. Eres un robot. No estoy siendo justo porque te estoy obligando. Entonces, esos son temas que si nosotros seguimos hablando de ellos, por lo menos este ratoncito que está aquí adentro sigue aprendiendo más, porque me va a seguir a buscar más cosas. Y entonces ahora yo quiero buscar el video y lo quiero escuchar. Y crea inquietud y curiosidad y deseo de buscarlo. Amén, pues vamos a traer otra sesión más. No digo que no vamos a traer más, vamos a seguir trabajando en esto hasta que digamos, estamos listos, vamos para la segunda etapa. ¿Ok? Así es que, María, tal vez podemos traer más de dos. Sí, porque ellos están contestando. No sabíamos cómo ustedes iban a recibir Exacto, esto y queríamos como tocar esto era una prueba. Porque necesitamos entrar en estos temas para pulirnos y aprender a ser guerreros de la fe. Claro, este fue uno de los temas más fáciles. Se van poniendo un poco más complicados según va pasando, como tú explicas la existencia de Dios. Se van poniendo un poco más complicados. Este fue uno de los más fáciles. Vamos entonces a la próxima, no falten, no pierdan y que podamos, ¿verdad?, crecer todos juntos, creciendo juntos. Vamos a pasar a la nave para tener unos momentos de oración, ya son las 8:25.